Bueno, hoy les mandé un video con explicación de otra persona para que tengan un poco la teoría. ¿Qué vamos a ver ahora? Dilatación lineal. Ahí vieron que habían tres tipos de dilatación. Dependiendo la forma del objeto o lo que aumenta de tamaño es el tipo de dilatación que vamos a tener. ¿Qué es la dilatación? Como les decía en el video, cuando yo someto un cuerpo al calor, ustedes por ahí han prestado atención, por ahí no es tan perceptible a simple vista, pero aumenta de tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decía ahí, las partículas empiezan a ocupar más espacio, se empiezan a mover mucho más rápido por el aumento de temperatura y empiezan a ocupar más espacio. Entonces, cuando hablamos de dilatación lineal es que hay aumento en una sola dimensión, como es el largo, la longitud. Yo acá les copié la fórmula. El F, que ¿qué va a ser? La longitud final. Y la unidad de la longitud va a ser metro, centímetro, decímetro, milímetro, cualquier unidad de longitud que se les ocurra. Esto es la longitud inicial, ¿sí? L sub 0 o LI, como quieran. ¿Por qué? Porque esto va a tener una longitud inicialmente y después aumentó y va a tener una longitud final, como les mostraba en el video, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Un 1, que es una constante que va a aparecer siempre. Un alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Qué es eso? Cada material, aluminio, cobre, no sé, acero, trabajamos con un montón, tienen un coeficiente de dilatación específico, cada material diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que se dilata el vidrio, si lo someto al calor, que lo que se dilata el aluminio, por ejemplo, ¿sí? Este coeficiente de dilatación yo les voy a dar un cuadrito y lo van a sacar de ahí. Ahora, entonces, este va a ser el coeficiente de dilatación lineal. TF es la temperatura final a la cual lo voy a someter. TF, temperatura final. Y T sub 0 es mi temperatura inicial. ¿Sí? Ustedes acá, yo ya sé que pueden poner pausa, por eso yo puedo borrar. Vamos a un ejemplo. Como todo, acá puede ir cambiando lo que les piden. Dice, yo se lo voy leyendo porque después veo que la letra no es muy chiquita quizás. Una varilla de cobre, y acá les pongo el alfa, que ustedes lo van a tener en el cuadro que les voy a mandar. A 40 grados centímetros mide 65 decímetros. Primero, ¿cuál será su longitud? A 115 grados centígrados. Y otra pregunta, ¿cuál es el aumento de la misma? ¿Cuál es el aumento de la misma? A ver. Primero, una varilla de cobre. Acá me da el alfa. Voy a escribir como siempre, yo pongo los datos que tengo, lo que quiero averiguar. A 40 grados centígrados, lo difícil acá, ¿saben qué es? Es ver qué es lo inicial y qué es lo final. ¿Qué longitud se corresponde con qué temperatura? ¿Sí? Entonces, fíjense, a 40 mide 65. Esa vamos a ponerle longitud inicial. 65, longitud inicial. ¿A qué temperatura? Temperatura a 40. ¿Sí? Entonces, una varilla de cobre, tengo el alfa. A 40 mide 65. Cuando la longitud es 65, la temperatura es de 40. ¿Cuál será su longitud? Mi LF es mi incógnita. A 115 grados centígrados. Cuando mi temperatura es de 115. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Escribir la fórmula, que yo la tengo ahí arriba. Y solamente reemplazar. Entonces, mi longitud inicial dijimos que era 65 decímetros. Ojo que acá es un por y abro un corchete. El 1 siempre va a quedar 1 más
El alfa lo escribo así, con notación científica. 1,7 y pongo por 10 a la menos 5. Y la unidad es 1 sobre grado centígrado. La temperatura final a la que lo voy a llevar y donde va a aumentar va a ser de 115. Y la inicial era de 40. 40 grados centígrados. ¿Qué voy a hacer acá? Separar en términos. Voy a dejar el 65 por un lado quieto acá. Voy a dejar el 1. Voy a dejar el 1,7. Y solamente voy a restar el 115 menos 40. Son 75 grados centígrados. Antes de seguir, ustedes en matemática, dentro de un corchete, separan en términos. Así, ¿no es cierto? Con la suma y la resta. Ahí. Ojo acá, porque me suman esto con esto. No, separen términos, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa? Los sentidos están acá y acá arriba se me van. Entonces, ¿qué voy a hacer primero con la calculadora? Que por acá la tenía. Van a poner 1,7 y yo tengo en la calculadora EXP. Otros van a tener el por 10 elevado. Entonces, 1,7 EXP, que es este, menos 5 por 75. ¿Qué pasa acá? Vuelvo a escribir esto como está. Ahora voy a borrar arriba. 65 por 1 más. Y todo esto se me quedó sin unidad porque se me fueron. Me quedó 1,275 y muy chiquitito. Ojo con esto, me dice un por 10 arriba chiquitito que ni se ve. No se lo olviden. Por 10 a la menos 3. ¿Qué voy a hacer? Después me pedí el aumento. ¿Qué voy a hacer? Digo, longitud final, 65. Y ahora lo que me quedó, le sumo el 1. Más 1. Y me da 1,001275. Ustedes síganme con la calculadora. Y lo último que me queda hacer es, no saco nada de la calculadora, lo voy teniendo ahí, así no le erro con los números. Eso por 65. Esto por 65. Y me da 65,08. Y pongan la mayor cantidad que puedan. Ahora van a ver por qué. Decímetros. Esa es la longitud final. Entonces me decía, ¿cuál será su longitud a 115? ¿Qué pasa acá? Si medía 65 decímetros, cuando se lo llevó, cuando estaba 40, cuando se lo llevó 115, mide 65,082, es imperceptible, no es que lo voy a mirar y decir, ¡ah! ¡Magia! Aumentó gigante, o sea, se duplicó la longitud, jamás. Lo que aumenta tengo que medirlo para darme cuenta, ¿sí? Entonces siempre tienen que ver que haya coherencia. ¿Vieron que yo en la rúbrica le pongo coherencia en los resultados? Es esto, coherencia. Si metí 65 a la varilla, no me puede dar acá 300 decímetros, ¿sí? Eso es la coherencia. Se dilata. Esto va a aumentar apenas, ¿sí? Apenas. Entonces, fíjense que después me pregunta cuánto aumentó. Yo les voy a decir, preguntar, y me va a responder sola. Si la longitud inicial era 65 y la longitud final era 65,0828875, bueno, ¿cómo sé cuánto aumentó? Si la temperatura en la mañana es de 10 grados y después de 15, ¿cómo sé cuánto aumentó? La resta, la diferencia. Entonces el aumento va a ser siempre la longitud final menos la inicial. ¿Qué quiero decir? Que a los 65,0828875 le resto los 65. Y el aumento o incremento va a ser de 0,082875. ¿Sí?
Voy en otro video, si no se nos hago tan largo, otro tipo de ejercicio, pero con lo mismo.